Conocemos a Tomoko Kuroki, una estudiante de preparatoria que tiene años de experiencia en relaciones con diversos hombres. Podríamos decir que es una experta en los sentimientos y relaciones humanas, solamente que esta aplica únicamente en los videojuegos. Podríamos decir que ella es un otaku de élite, alguien que ha dedicado su vida entera a sus pasiones descuidando por completo su vida personal. Ella ha entrado a la preparatoria esperando volverse alguien sumamente popular, aplicando todo lo que ha aprendido, pero lamentablemente todo es muy diferente en la realidad y la inexistente experiencia para usar lo que se supuestamente funciona en las relaciones personales. Al final, Tomoko siempre sobrepiensa las cosas y termina arruinando la situación, sepultándola más y más en ese pensamiento de soledad, donde ella no es el problema, sino la gente que no se molesta en mirarla. Watamote es un manga del año 2011 escrito y dibujado por Nico Tonikawa, quien de alguna forma quería plasmar la realidad japonesa en esos años, de personas con mucha experiencia artificial y sentimientos reprimidos hacia la sociedad japonesa. Tomoko por mucho tiempo ha fungido como un referente para muchos apegados a la realidad de los otakus, tanto sus características y apariencia como sus sentimientos y comportamientos son algo empatizables. Podríamos decir que el rasgo de no ser popular y visto como alguien raro debería ser un motivo para que uno se sintiera identificado o empatizado con ella. Curiosamente, el anime y la serie no generó más que el efecto contrario, ya que una vez que se estrenó la serie se volvió conocida más no popular, lo cual es realmente irónico teniendo en cuenta el título de la misma. Por parte de Japón, esta fue criticada como algo denigrante, un insulto para sus propios consumidores y probablemente algo que no quisieras ver en ese entonces. Para eso hay que tener en cuenta que ser como Tomoko en ese entonces, hace más de 10 años, no era algo de lo que estar orgulloso o presumirlo. Sus características no eran algo de lo que pudieran alardear, y más teniendo en cuenta que el anime y manga volvía a las personas marginados sociales, que muchas veces dependían de esas mismas para sostener su estado emocional. Watamote fue de buena y mala manera un golpe duro para las personas al darse cuenta de que podían tener un problema, y cómo podían llegar a verse reflejados con las personas alejadas al medio, básicamente como si te apuntaran con el dedo mientras caminas por la calle. Irónicamente, esto volvió a la serie algo conocida, pero no lo suficiente como para volver en un futuro. Y es que no siempre ser conocido te va a volver automáticamente popular. Por lo que pude investigar, la serie no le fue muy bien en ventas de Blu-ray, y apenas con algunos productos o materiales extra promocionales. Simplemente Japón no quería que Watamote fuera popular. Mientras tanto, en otra parte del mundo, la gente tenía una perspectiva de la realidad muy diferente. Watamote fue un fracaso en Japón, sin buenas opiniones, bajas ventas, y jamás en los últimos 12 años de la publicación lo he visto en algún ranking de mangas vendidos. Ni idea cómo es que sigue en publicación al día de hoy. Pero en el caso de América fue otra historia. Watamote era visto como un símbolo de no estar solo en el mundo, saber que esa incomodidad y las dificultades para relacionarse no eran algo que solamente estuvieran pasando un grupo de personas, sino que era un sentimiento colectivo entre los fanáticos del anime. Años donde millones probablemente se sintieron solos por no poder compartir sus gustos a gusto, no solamente porque te gustaran, sino porque no sabías cómo introducir el tema sin verte como una Tomoko. Que no llegara ese momento donde alguien te preguntara a ti qué te gustaba, y en el mejor de los casos solo desconociera del tema y no se burlara de ello, encontrando cualquier otro gusto más común que pudieran compartir. No siempre estuvo de moda que la gente hablara de anime o videojuegos, no era un gusto que pudieras meter al tema de conversación, sobre todo si no tenías como mínimo una skin épica o legendaria, porque al final de cuentas la apariencia y cuidado personal también había importado, y el que te diga que no, pues es un hipócrita. Tal vez por ese mismo motivo fue tan difícil para las personas que tenían tanto tiempo viendo anime que de un momento a otro este se volviera popular, y el motivo por el que le molestaban en la escuela o se burlaran de ti, algo de lo que no podías hablar con todos, si acaso con un pequeño grupo de personas, se volviera un tema popular y recurrente. Y no es que sea malo, sino que se sentía algo injusto. Pero ese no es el tema de este video, quizás en otra ocasión. Watamote fue una historia que fue tomada de manera completamente diferente en las otras partes del mundo, mientras que Japón se veía como una burla o una ofensa a todas sus situaciones. Otras partes del mundo la tomaban como una representación. Así es, la verdadera representación no forzada de varias generaciones desconectadas socialmente. Y es que Tomoko no es canónicamente atractiva, ni buena socialmente, lo que hace que muchos puedan sentirse conectados con ella. Y es
que siendo sinceros, si fuiste un adolescente fan del anime entre 2010 y 2016, estabas muy pronto como para ver las grandes convenciones, pláticas y popularidad, pero también muy tarde para los clásicos de culto o la era del descubrimiento occidental. Tal vez ni siquiera te tocó verlo a gusto en televisión. Básicamente estabas en esa parte media entre una subida y otra de la montaña rusa. Más ahora sabiendo que lo que alguna vez te complicó la vida se había vuelto tan especial. Claramente tú no lo sabes, ¿verdad, Komi-san? O quizás tú, Bochi. Por esto mismo creo que Watamote siempre se mete al tema de discusión cuando se habla de otras obras, donde se toque un tema como la ansiedad social, ya que a diferencia de otras donde es tomado de manera bastante ligera, Watamote lo utilizó para mostrar otra cara de la moneda, de esas personas que gracias a eso tienen dificultades para sobresalir o siquiera convivir, algo tan simple como buscar un lugar donde comer sin que los demás te vean, sonriendo gracias a que tienes un juego o serie que te acompañe. Ahora muchos podrían alegar de que ellos pasaron de situaciones similares, pero antes no era una cuestión de dificultad, sino de oportunidad. Antes, tener una oportunidad de conocer a alguien más con tus mismos gustos y tener confianza era casi nula, eventos aislados donde dependía de tu valor y una preparación mental para tomar esa oportunidad. Ahora, no solo en las redes sociales, sino que en la misma sociedad hay cientos de miles de oportunidades, pláticas donde tú, sí, tú podrías tomarla. Y no hay problema si no la tomas ahora. Tendrás cientos de estas más adelante. Porque tus gustos ya no son rasgos únicos, sino que se han diversificado a tal punto de que estar solo es una decisión propia y no una parte de un sector reducido o marginado social. Es más, quizás es un motivo por el que estás en este canal, ya que gracias a él no estás solo. Esas características que criticabas de ti mismo ya son incluso una subcultura en esa cultura. Ahora ya nadie es popular, porque para hacerlo primero tendrías que ser especial. Tristemente, la historia del manga, al igual que la sociedad, ha cedido. Watamote ya no es una historia sobre una chica con problemas para incorporarse a la sociedad sin la necesidad de ocultar sus gustos, sino que ha cambiado poco a poco, volviéndose cada vez una versión más paródica de sí misma. Un rasgo que aligeraba la densa trama que cargaba fue tomando más y más protagonismo, y no digo que esto haya arruinado la obra, en realidad la ha vuelto mucho más fácil de ver para el público general. Es mucho más cómica, tiene una vida escolar diferente y podríamos decir que por fin vemos a Tomoko siendo un poco menos infeliz tras rendirse en su sueño de ser popular. Básicamente el manga aceptó su destino y ahora solo quiere seguir existiendo. No sé si esto tenga algo que ver con los cambios generacionales y el hecho de que el anime ya no sea tanto un tabú. ¿Habrá sido por sus críticas o rechazo? ¿O simplemente el autor quiso cambiar la obra? Pero de que la historia ha cambiado mucho, llegando al punto donde se volvió un yuri harem con diversas chicas interesadas en Tomoko, pero con ella que no se da cuenta que la popularidad ya la ha alcanzado. Aquí me gustaría muchas veces decir o explicar que una serie puede ser muy conocida pero no al mismo tiempo popular, ya que lamentablemente no es una serie popular, es una serie conocida que se mete al tema de conversación, pero creo que nunca ha llegado al punto de volverse genuinamente popular. En cualquier sentido está detrás de todo. Su manga ni siquiera sé cómo es que sigue vivo, sus ventas parecen ser bastante bajas, y si sigue existiendo probablemente es por un pequeño y selecto grupo de fanáticos. En todos los sentidos, Watamote es una historia irónica, donde cada característica llega a un punto donde se vuelve en su contra para hacerla un poco más especial.